Y algo que siempre nos repercutía en nuestra mente, ¿qué secuelas del COVID vamos a tener en la etapa del embarazo? Estoy con la doctora Norma Gunsha, ella es ginecóloga y obstetra. Doctora querida. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, bienvenida. Y sé que usted estuvo en primera fila cuando recién llegó la pandemia a nuestro país. Así es. Bueno, hola Gaby. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y bueno, les agradezco por la invitación. Gracias a ti. Ya, y bueno, con respecto a lo que viene a ser de lo de la pandemia, lo que vivimos, generalmente lo que trajo en sí la pandemia fue un confinamiento. Nuestro estilo de vida cambió, tuvimos que estar encerrados y debido a esto incrementó el número de los embarazos. Tenemos que este incremento de los embarazos... Necesitamos buscar distracción dentro de casa. Así es. Bueno, hubo trabajo para muchos, ¿no? Pero tenemos que, esto también trajo consecuencias, porque ya las mujeres no pudieron ir a los controles prenatales como rutinariamente lo hacen en una forma normal. Lo que tú acabas de decir es sumamente importante, que no lo había yo analizado desde ese punto. Claro, nos perdimos en los controles que nos podían haber avisado cualquier problema durante la gestación. Y esa fue la principal causa por la cual generalmente, como no sabíamos en qué condiciones estaba la madre, no sabemos en qué condiciones venía el niño, era una enfermedad nueva, no era desconocida para la mayoría y ya algunas estaban en estado de gestación, otras vinieron después. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estas mujeres? Se incrementó en ese tiempo el índice de las cesáreas. ¿Por qué motivo? Las cesáreas se incrementaron porque como era una enfermedad nueva, desconocida, no sabíamos realmente en ese momento, y esto no solamente fue aquí en Ecuador, fue a nivel mundial, no sabíamos realmente si esta enfermedad se transmitía al bebé, si realmente se iba a contaminar lo que viene a ser en el momento del parto, y era bastante incertidumbre. Todas las pacientes nos llamaban y nos decían, doctora, estoy embarazada, ¿y ahora qué hago? Yo quería mi parto, pero ¿puedo dar a luz normal o lo haré cesárea? Entonces era un desconocimiento, no sabíamos en ese momento, no habían estudios y ya tenías la paciente ahí. Entonces, ¿qué tú hacías para tratar de disminuir esa contaminación que, como es una enfermedad viral, y hay muchas enfermedades que son virales, el HIV se puede transmitir por vía vertical? Correcto. Nosotros no sabíamos esta enfermedad si solamente era respiratoria o venía de algún otro lado. Entonces lo que tenía generalmente, y la mayor parte de los médicos lo que hicimos fue la cesárea, que involuntariamente o algo, lo que tratábamos de disminuir era la morbilidad. Correcto. De lo que viene a ser de esos niños que iban a nacer, y también pensando en lo que viene a ser la mamá. Y habían otros grupos de mujeres que embarazadas que ya estaban en su tope, que ya estaban dando a luz y tenían que nacer. Y desde ahí vinieron los estudios que ahora con el paso de los años, ¿no?, se ha podido comprobar que esa mujer que está contaminada pues puede tener su parto por vía natural normal porque Correcto. No hay contaminación. Hoy en día se descartó. Ahora sabemos que el COVID es un proceso inflamatorio, pero ¿de qué manera la mujer embarazada, el feto en sí, podía correr riesgo ante una inflamación a nivel corporal? Ya, a nivel corporal, digamos, más la madre. ¿Qué es lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en las pacientes? Por ejemplo, de un embarazo en sí, una mujer embarazada en sí tiene un riesgo de trombosis en el sentido de que aumenta todo lo que viene a ser su torrente sanguíneo, aumenta su circulación porque tienes que darle a tu bebé. Entonces aumenta de esa manera también, como aumenta esa parte del volumen sanguíneo, va a disminuir también tu sistema inmunitario, porque es una parte nueva que está naciendo dentro de ti y tu organismo lo tiene que reconocer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este grupo de pacientes? Nosotros veíamos que si las pacientes ya estaban embarazadas y tenían más de 40 años, corrían un riesgo, ya sea porque eran hipertensas, ya sea porque eran obesas, o aparte de eso, las muchachas muy jóvenes. Entonces, el riesgo se incrementaba. Podría ver si esta mujer también tenía enfermedades coexistentes, eran hipertensas, eran diabéticas, y entonces eso potencializaba lo que viene a ser que la enfermedad podría afectar más a este grupo de mujeres, y este grupo de mujeres son las que se complicaban un poco más. Ok, vamos a dejar planteado una interrogante para que me la despeje después de la pausa. ¿El bebé recién nacido se podía contagiar de COVID al momento del contacto con la madre, que es el momento más importante? Estamos conversando sobre las secuelas del COVID. Esta es la segunda más importante. Ya venimos con más En Contacto. Acerca de la lactancia. Bueno, sí puedes transmitir lo que viene a ser el virus del COVID cuando estás dejando de lactar. Okay. Ya, porque esta enfermedad es respiratoria. Entonces, lo que recomendamos es que siempre utilicen doble mascarilla y el adecuado aseo de manos. Doctora, ¿es verdad que un poco ocasionó cambios hasta que el bebé llega a las 40 semanas? ¿Bebés prematuros? Sí, lo que pasa es que esta enfermedad muchas veces lo que digamos que pudo desencadenar por los cuadros respiratorios, por la fiebre, fue que muchas mujeres no culminaran sus embarazos a los 9 meses, sino que fueron ya prematuros, 7 meses, 8 mesinos. Entonces, generalmente estos niños son los que resultaron afectados de una manera indirecta
por lo que viene a ser la secuela de la enfermedad que padeció la mamá, más no porque se transmitió algo a esos niños. Ok, usted que estuvo en primera fila, apenas empezó y arrancó la pandemia acá en nuestro país, ¿cuál era la preocupación más latente de las mujeres embarazadas? La preocupación era que no podrían asistir a sus controles y ellas querían saber en qué estado estaba su bebé, cómo venía, tenían algún sangrado, algún dolor y que no, ellas por el miedo no querían acercarse a los hospitales, unas de ellas, y otras pues querían su asistencia personalizada porque no es lo mismo la vía telefónica, sobre todo en lo que viene a ser el embarazo, o la vía virtual, que es lo que viene a ser presencial. ¿La tasa de mortalidad en mujeres embarazadas era alta durante la pandemia? Ya, en la pandemia se incrementó un poco, pero digamos que fue en una parte, digamos, indirecta, porque las mujeres que más se complicaron, que eran las mujeres que presentaban esas enfermedades preexistentes, eran hipertensas, eran diabéticas, eran mujeres que ya tenían más de 39 años y estaban embarazadas. Entonces, según los estudios que se ha visto en Estados Unidos y a nivel de lo que es Reino Unido, es que se incrementó eso, digamos, pero es de una manera indirecta en lo que desencadenó. Pero también hubieron el otro grupo de pacientes que se incrementó porque tenían embarazos fuera del útero, los embarazos ectópicos. Entonces estas pacientes llegaban con hemorragias, cuadros de dolor muy severos y que muchas veces no fue en muchos casos, pero también tuvieron sus consecuencias. ¿Qué ocurre también con aquellas mujeres que estaban en procesos de quedar embarazadas? ¿El COVID tuvo injerencia un poco en el tema de fertilidad? Eso creo que me lo conteste después de la pausa. Okay. Nos vamos a un corte, estamos aquí en contacto, ya venimos con eso. Continuamos acá conversando con la doctora Norma Gunsha sobre las secuelas en la etapa del embarazo a propósito de la pandemia que seguimos viviendo. Doctora, dejamos una interrogante planteada, ¿la fertilidad afectó un poco el COVID? Digamos que afectó en el sentido de los tratamientos, porque como todo era nuevo, entonces generalmente las pacientes se les estancó en cada uno de sus tratamientos y no se pudo continuar, pero no se demostró que este virus afectaba directamente en esas mujeres que querían congelar óvulos, que iban a hacer fertilizaciones in vitro. Ahora se puede ver que no existe, digamos, ningún tipo de relación y que este virus no va a afectar ese tipo de tratamientos. Entonces actualmente se los está realizando. Recomendaciones finales, porque la pandemia aún continúa, nuevas cepas están apareciendo. ¿Qué decirle al ama de casa que está embarazada? Ya, dentro de las recomendaciones, como todos sabemos, el lavado continuo de las manos, el uso constante de mascarilla, y si estás en contacto con alguien que ha tenido COVID, pues mejor estar en lo que viene a ser un área de confinamiento, alejado de ese tipo de situaciones. Y a las que ya son mamás, mascarilla frente a su bebé. Exactamente, porque sí lo puedes contagiar en la etapa de lactancia. Siempre en el contacto, preocupándonos por su salud. Hoy estuvimos conversando sobre la segunda secuela más importante del COVID. Mañana estaremos ampliando a nivel traumatólogo. Nos vamos a una pausa. Gracias, doctora Norma Gunsha. Lo máximo, súper bien. Ya venimos con Gracias.